vamos a tener una conferencia que se titula Protección de Datos Personales. La ponente va a ser la comisionada Elsa Viviana Peralta Hernández, que en este caso está acompañada de Nancy Paola Ortega, HUD de Transparencia, y de Armando Terán Ongay, director de Vinculación y Proyección Estratégica. Vamos a darles un fuerte aplauso y recibir a todos ellos funcionarios, y les cedemos el micrófono a la comisionada para que nos dé su conferencia. Gracias. Pues muchas gracias, buenas tardes. Agradecemos primero que nada a la delegación Cuauhtémoc y a todos los integrantes y personas que nos acompañan aquí de la misma delegación. ¿Todos son personal de aquí? ¿O vienen de comités, de organizaciones ciudadanas? ¿Quién es personal de aquí? ¿Sí? Sin pena, sí, de aquí de la alcaldía. Amigo. ¿Sí? Ah, muy bien. Protección ¿Y de Civil. otras organizaciones? Ah, es que entendían personal de aquí de la Casa de Cultura, ¿no? ¿No? Bueno, pregunto esto por el tema que vamos a desarrollar ahorita, para saber si todos estamos en el mismo contexto como gobierno o si en general lo tratamos como individuos, ¿no? Yo creo que lo ideal sería esto. Bueno, pues primero que nada entonces agradezco a todos ustedes su presencia, agradezco a la delegación, a la alcaldía, perdón por lo de delegación, que todavía nos cuesta un poquito de trabajo quitarlo del lenguaje, ¿no? Así como a los observadores ciudadanos y público en general que se encuentran presentes, y en especial al licenciado Néstor Núñez López, alcalde de esta demarcación, por la amable disposición para que este tipo de eventos permitan colaborar para el desarrollo de programas como este, particularmente en el caso que nos ocupa, el Programa Nacional de Protección de Datos Personales, el PRONADATOS, que tiene, entre otras funciones, el de llevar a cabo una especie de capacitación en materia de datos personales a todos niveles, desde cursos, pláticas, conferencias, cursos, en fin, todo aquello que se preste. Bueno, yo la verdad, más que una conferencia quisiera hacer, por el tiempo con el que contamos, quisiera hacer una breve plática de datos personales acerca de la importancia del tema, acerca del concepto que tiene que ver con esto y por qué sobre todo ustedes tienen que aprender a cuidar su información, ¿no? Porque este es un tema que tiene que ver con un derecho humano, es un derecho que está establecido en nuestra Constitución y que debemos aprender a defender y a cuidar. ¿Y por qué tenemos que aprender a defenderlo, ¿no? Ese es el tema. Y entendiendo esta circunstancia de por qué tenemos que aprender a defenderlo, por qué tenemos que cuidarlo, es que vamos a comprender por qué como servidores públicos existe un deber mayor de cuidado de esta información. Porque de la misma manera que nosotros queremos que todos aquellos que tienen nuestros datos personales los cuiden, de esa misma manera nos obligaremos a cuidar toda aquella información que llegue a nuestras manos de las diferentes personas que acuden con nosotros a hacer cualquier trámite o cualquier servicio, ¿sí? Entonces, entendiendo que se trata, primero que nada, de nuestro derecho, vamos a entender a su vez por qué razón tenemos que respetar y cuidar el derecho de los demás. Esa es la idea. Yo a grandes rasgos les voy a platicar esto en el breve tiempo que ya inicié aquí a cronometrar, para que no me pase, porque yo luego me sigo. Al final, si les parece, podríamos tener una breve ronda de preguntas, si ustedes así lo quieren, pero les decía, más que una conferencia, quiero que esto sea una plática, una muy breve plática sobre el tema, porque este es un tema muy abundante, todavía se sigue analizando y estudiando pues, por todos los interesados en él, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada quisiera preguntarles a todos, voy a interactuar mucho con ustedes, si hago alguna broma, por favor discúlpenmela, si alguno es de algún partido, de alguna de religión, si digo algo que es impropio y que es un tema de datos personales, es meramente ejemplificativa, no es con la intención absolutamente de afectar a nadie. La idea es entender cómo todo este manejo de información tiene que ver con nuestros datos personales, ¿sí? Y en todo tipo de contextos se maneja, se procesa, ¿no? Y eso es lo que debemos aprender a cuidar. Bueno, primero que nada les quiero preguntar, ¿quién de ustedes ya tomó alguna vez algún curso de datos personales? Uno. Sin pena, no voy a calificar a nadie, al contrario. Doy doble constancia si alguien alza la mano.
Bueno, la idea no es más que, no se trata de evidenciar, se trata de saber, les decía, para poder establecer un contexto sobre el cual puedo partir, ¿no? La base para partir entonces sería platicarles que este tema de la protección de datos personales surge de la mano constitucionalmente del tema de derecho de acceso a la información. En nuestra Constitución se establece el derecho de acceso a la información como la posibilidad de obtener una gran cantidad de información de la que detentan los gobiernos, pero también se establece la obligación en una de las fracciones, que es en la fracción segunda del artículo 6º constitucional, la obligación de proteger la información relativa a las personas. Todos los trámites que hacemos en gobierno, todas las actividades que hacemos en gobierno, de alguna manera implican e impactan en las personas, ¿no es cierto? La gente acude aquí, ¿a qué? Cuéntenme. Hacer una solicitud de uso de suelo o de obra, ¿no? ¿A qué? Oriéntenme en trámites, ustedes saben más. Un programa social, obras, ¿no? Desasolve, en fin. Y para todas esas cosas, ¿qué es lo primero que hacen las personas? ¿Qué le piden ustedes? Su nombre, su dirección, su teléfono, ¿no? Para ubicar si es la persona que tiene que ver con el domicilio de la demarcación, con el trámite que se relaciona, ¿no? Eso es recabar datos personales. Todos los trámites que ustedes realizan son trámites cuya información se traduce en información pública, pero conlleva datos personales. Resulta que este artículo 6º constitucional que establece nuestro derecho a pedir información, también dice que cuando esa información contiene datos de ciertas personas, hay que protegerlos. Digamos que ese es el origen a grandes rasgos del tema de protección de datos personales en posesión de gobierno. Aunque nuestra Constitución ya desde mucho tiempo atrás establece en el artículo 16 esa salvaguarda a nuestra privacidad. ¿Ustedes han oído hablar del artículo 16 constitucional? Que dice que nadie puede ser molestado en sus papeles, posesiones, todo eso que tiene que ver con su vida privada, sin que exista mandamiento escrito de autoridad competente que así lo permita. Ustedes pueden llegar cualquier persona, policía, a su casa, meterse y sacar sus cosas o sacar su información. No puede hacer eso. Debe haber un mandamiento de autoridad que permita introducirse en la vida privada de ustedes. Esto va cobrando relevancia cuando nos damos cuenta que ahora electrónicamente nos pueden vigilar, ¿no es cierto? Alguien puede obtener de aquí nuestras comunicaciones, nuestra información, nuestros correos, todo lo que nosotros publicamos por todas partes, ponemos por todas partes, son nuestros datos personales. Y eso en nuestro país está protegido constitucionalmente en el artículo 6º y 16, sin perjuicio de otras demás disposiciones que así lo contemplan. Es así que con base en esta protección y con base en entender que tenemos este derecho, aprendemos que la autoridad no puede invadir nuestros espacios si no existe una justificación legal para ello. Entenderlo como individuo nos ayuda a su vez a entender como servidor público que por eso nosotros tampoco en cualquiera de los ámbitos de gobierno que nos toque desempeñarnos debemos hacer eso. Si no tenemos facultades, si no estamos autorizados para hacer esa invasión, no podemos hacerlo. Por eso tampoco debemos pedir papeles que no correspondan o documentación o información que no corresponda cuando la gente acude a nuestras oficinas a hacer un trámite. Porque eso tiene que ver con su información, con sus datos, que si no estamos facultados para ello, no debemos pedirlo. ¿Sí? ¿Hasta aquí voy bien? Bueno, pero ¿qué son los datos personales? ¿Alguien sabe? ¿Tiene idea? Bueno, pues dicen por ahí las definiciones que datos personales es toda información relativa a la vida privada de las personas, que las identifica o las hace identificables. Es decir, todo lo que tiene que ver con ustedes, y aquí me voy a parar, todo lo que tiene que ver con ustedes como personas, desde la punta de su cabello hasta la mugre de su uña, ¿sí? Porque esa mugre puede traer ADN, ¿o no? Todo esto y lo que está adentro de ustedes, lo que están pensando, son datos personales, todo. Y eso que están ustedes pensando,
queda en un plano íntimo, pasa a un plano privado y pasa a un plano que puede hacerse público, pero no deja de ser dato personal, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, ustedes están pensando, híjole, no he pasado la pensión alimenticia, ¿no? Hasta ahí queda, aquí, su pensamiento. Pero resulta que después ya les habla su ex y dice, oye, no me has pasado la pensión, ya les llamó por teléfono, ya les mandó un mensaje, ¿no? ¿Qué onda con tu pensión? Y hay un plano privado, ¿no? En un entorno privado. Pero resulta que ustedes siguen omisos y entonces ya los demandan, ¿no? Y va a dar la demanda a un juzgado y se tramita todo un proceso y ese proceso ya llega a una conclusión de donde los condenan a pagar una pensión, ¿sí? Esto está en un plano de autoridad. ¿La autoridad puede dar esa información? ¿Sí o no? Sí. Cuando ya el juicio causó estado por ser un acto de autoridad, se puede dar, pero se resguarda su información personal. Eso, ese contenido, que son sus datos personales, es lo que se aprende a cuidar para que la autoridad, en ese entorno que tiene que ver con la vida privada de alguien, sepa cómo actuar. ¿Ya se fijaron cómo? Y así, como ese trámite les puedo hacer muchos más. Alguien que piense, ay, tengo que remodelar mi casa porque ya vienen las lluvias y las goteras y no sé qué, ¿no? Ah, pues se le ocurre comentar después en un plano privado, oye, voy a entrar a una tanda, ¿no? Voy a entrar a una tanda para dar dinero porque fíjate que necesito remodelar el techo de mi casa, ¿no? Entonces ya se metió a una tanda, ya le entrega lana a una persona, ya le platicó en ese entorno privado a alguien que va a remodelar una casa. Pero después viene a la delegación y ¿qué pide? Un permiso de obra, ¿no? O sea, desde allá ya vino hasta acá, ¿se fijan? Como de su plano íntimo, privado, pasa a lo público y tiene que ver con todo el quehacer que todo el tiempo hace el gobierno y que estamos inmersos en un ámbito social. Así funciona el tema de datos privados, de datos personales, junto con el tema de acceso a la información. ¿Estoy siendo clara? ¿Sí? Bueno, en este entorno, toda la información que se proporciona nos hace identificables o nos identifica. De manera directa nos puede identificar con nuestra foto, ¿no? Porque alguien al vernos dice, ah, tú eres Viviana, ¿no? Pero igual y no, igual hasta que nos asocia con otro nombre o con otro dato. Si alguien ve un numerito de nosotros, no va a saber que somos nosotros, pero cuando ya entra una base de datos que arroja nuestra información, ese numerito nos hace ¿qué? Identificables. Por eso, toda esa información que les decía está desde acá hasta acá, pero que además se traduce en otra serie de datos, esos son datos personales. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Hasta aquí voy bien? Bueno. La importancia de esto es que toda la vida andamos regando nuestra información por todas partes. Toda la vida. Dejamos nuestros datos en todas las dependencias y en todos los trámites que realizamos. Esto tenemos que aprender a saber cómo funciona bajo ciertas leyes y ciertos principios. Estas leyes nos establecen que hay unos principios que a su vez deben cumplir todas las autoridades que se encuentran inmersas en esto. Y no solo las autoridades, también los particulares que recaban nuestra información. Y entre estos debe haber también un cuidado para no pasar esa información sin causar, más bien causando un perjuicio a las personas. ¿Sí? Es así que se establece dentro de nuestro derecho el deber de cuidar nuestros datos personales. Y eso es lo que tenemos que aprender y por eso estamos hoy aquí. ¿Hasta aquí voy bien? Si no me dicen, y ya no repito, ¿verdad? Bueno, ya les hablé de la reforma y de la definición. Bueno, vamos a hablar de las diferentes personas. Nosotros somos personas físicas. La ley es la que está dirigida a nosotros, porque nosotros somos los que generamos toda esa bola de datos personales. También existe este derecho, esta protección para personas morales en determinados casos, cuando alguna información realmente se cataloga dentro de esa confidencialidad. En este sentido, también luego la ley de nosotros también cuida los datos personales de personas fallecidas. En un
otra esposa, ¿no? Cuando yo tenía eso en un plano privado, luego trasciende a un plano público, porque pues ya vinieron a demandar pensión, ya vinieron a pedir el testamento, ¿no? Ya vinieron a pedir la casa estaba a nombre de la señora, de la otra señora, eso es nulo, no es nulo, ¿no es cierto? Ella no ha pagado contribuciones, a quién embargamos, a quién le cobramos, ¿no? Todo eso tiene que ver con información relativa a una persona, pero que se genera en un entorno de dos personas, ¿no? En este entorno, entonces, lo que hacemos es cuidar esa información de estas personas, ¿no? ¿Quién trabaja en alguna oficina de licencia? ¿No? Bueno, ¿quién de ustedes donde trabaja genera o recaba muchos datos personales? ¿Sí? ¿Quién que haya trabajado? Bueno, eso es trabajo, ¿ustedes? Concejal. ¿Y cómo qué datos nos pueden...? Nombre, direcciones, género, Entonces, cuando le piden información relacionada con las actividades, obviamente usted va a proteger esa información de las personas. De un programa social, por ejemplo, aquí en las alcaldías se llevan a cabo muchos programas sociales, se participa en muchas actividades y esos datos se da la información relacionada con los programas sociales, pero se resguarda la información de las personas. Hay ciertos casos en los que los criterios establecen que puede proporcionarse alguna información por un tema de rendición de cuentas. Alguien pregunta, ¿a quién va dirigido? Pues sí se puede decir que va dirigido a una asociación, o a veces se resguarda también la información de las personas porque están en situaciones vulnerables, ¿no? Bueno, con esto les quiero contar que dentro de este esquema de datos que van desde lo íntimo, lo privado y lo que puede hacerse público, hay una gama impresionante de información que ustedes pueden ir clasificando para que sepan cómo funciona. Por ejemplo, tenemos los datos identificativos. Voy a quitar esto. ¿Cuáles creen ustedes que son los datos identificativos? Ajá. Sí, ¿cuál otro? La huella, la dirección. Ajá. Ajá. Los números o los datos de su cartilla militar, ¿no? Lo que contenga su licencia, su pasaporte, todo tipo de identificaciones, traen los datos más básicos, ¿no? ¿Qué otro? Su nacionalidad, exactamente, el RFC, ¿qué más? Su CURP, ¿no? Sí, lo que contiene también. De hecho, lo que se da en los kioscos ya son versiones públicas, ¿sabía? O sea, lo que usted puede obtener ya en el acta de nacimiento de todos nosotros es información que se puede hacer pública, ¿sí? Porque ya está en una versión en la que sí es factible conocerla, ¿no? Muy bien. Ay. Ok. Tenemos otro tipo de datos que también nos hacen identificables, que serían los electrónicos. ¿Cuáles se les ocurren? ¿Qué otro? Uno muy importante, los NIPs, ¿no? Sus firmas electrónicas, ¿no? El NIP no se lo podemos andar dando a nadie, ¿o sí? Ese es como el trasero, se cuida, ¿no? No se le puede dar a todo el mundo. Así de peligroso es. ¿Ven por qué les dije que me disculparan si hacía alguna broma o decía una indecencia, ¿no? Porque es que de esa manera ustedes recuerdan muchas veces las cosas, ¿no? Discúlpenme si soy un poco explícita. ¿Qué otro se les ocurre? Todas sus contraseñas electrónicas, todo tipo de contraseñas electrónicas, todo lo que ocupan. Las contraseñas que usamos hasta para el Face, que siempre se nos olvida, ¿no es cierto? Que de hecho ahora ya lo que hacemos cuando entramos a cualquier aplicación electrónica o a cualquier otra aplicación para alguna compra inclusive, nos dicen, ¿quieres entrar con tu Face? ¡Ay, sí! Y ya se mete uno con el Face porque ya no se acuerda de ningún NIP, ¿no es cierto? Bueno, pues todo eso es su información. ¿Qué otros les gusta? Díganle. No se queden callados. Bueno, NIPs, firmas electrónicas, números que sirven para ubicarlos, en fin, toda esa información. Hay otros también dentro de esta clasificación que tienen que ver con datos laborales, que aquí en los datos laborales tiene que ver con dónde hemos trabajado, desde cuándo, cuánto tiempo, qué puesto ocupamos, etcétera.
En el caso de las personas físicas que no son servidores públicos, esa información no se proporciona, ¿sí? En el caso de servidores públicos sí se da a conocer por un tema de rendición de cuentas. Ustedes tienen derecho a saber que el servidor público que está en determinado cargo o en determinado puesto reúne los requisitos y los perfiles para ocupar ese cargo. Por eso, aun cuando es en el ámbito privado, la información escolar sí se puede hacer pública, ¿sí? Por eso les hago esa división, ¿no? Para que cuando ustedes tengan que catalogar o revisar su información, se acuerden, cuando está aquí en lo íntimo, cuando está en lo privado, un círculo, y cuando puede trascender a lo público. Y de esta manera ustedes aprenden a catalogar sus datos personales y a su vez a proporcionarlos cuando corresponda y a cuidarlos también cuando son servidores públicos que los detentan para los trámites que realizan, ¿sí? Bueno. Otro catálogo es la información patrimonial, que tiene que ver particularmente pues, con sus propiedades. Yo sé que aquí todos tienen barcos, yates, aviones, carros de lujo, o sea, todo eso cuídenlo porque no se puede dar, ¿no? Igual si tienen procedimientos administrativos o jurisdiccionales. Ya les contaba, si tienen un tema de una pensión alimenticia, no te tiene que enterar todo el mundo. Aunque en una dependencia sí se entera todo el mundo, menos el que le van a quitar la pensión, ¿no? Primero ya se enteró todo el mundo que le van a rebanar, menos ese, ¿no? Bueno, eso no se debe de hacer, ¿no? Si yo trabajo en un área de recursos humanos y me llegan los descuentos de alguien, pues, ¿no? Calladito. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la vida privada de la persona. Aunque su juicio, si a alguien después le interesa y ha causado estado, lo puede pedir y se hace una versión pública de ese asunto, ¿sí? Ese sería un caso. Otro, los casos de cuando somos servidores públicos, a veces tenemos algún procedimiento administrativo, ¿no? O una queja. Es muy común, últimamente hemos visto eso, que piden información sobre, llega personal nuevo y alguien se entera que en otra dependencia tiene un procedimiento de responsabilidad. Y entonces dicen, díganme cuántos procedimientos de responsabilidad tiene el alcalde, ¿no? Y bueno, si están firmes esos procedimientos, sí se da a conocer, y si no están firmes, no se da a conocer, ¿sí? Eso también tiene que ver con ese tipo de datos relacionados con procedimientos en los que nos encontremos. Igual y alguien nos embargó, igual le debemos a un banco y nos están embargando, en fin, todo ese tipo de información tiene que ver con procedimientos y eso, si no ha causado estado, se guarda, ¿sí? Bueno, también datos académicos, de tránsito y migración. Aquí todos son mexicanos, pero si alguno fuera chino, nacionalizado, ese es su dato personal y se guarda, ¿no? ¿Sí? Otros de salud, por ejemplo, son importantísimos, ¿no? Hubo algunos temas relacionados con esto de salud y biométricos, donde en alguna ocasión la Corte resolvió un tema relacionado con un soldado que se dio a conocer que tenía SIDA. Entonces, esto era algo que no debió haber trascendido. Las autoridades que resguardaban la información de salud no debieron haber trascendido que la persona tenía esa enfermedad, y menos por el entorno en el que él se desarrollaba. Entonces, se suscitó todo un tema ahí. Cuando nosotros manejamos datos de salud, debemos tener mucho cuidado con esa información. Esa información es extremadamente sensible. Y así, les puedo seguir platicando de esta catalogación de datos hasta llegar a los biométricos y los sensibles. Los biométricos tienen que ver con su ADN, un pedacito de cabello. ¿Han visto las series policiales? Las series policíacas. Así encuentran hasta, les decía, la mugre de la uña, ¿no? Puede contener restos de piel de otra persona. La saliva. Su saliva no saben cuánta información tiene. Ahorita ya les acabo de aventar un montón de datos personales, ¿no? La saliva tiene mucha información. Entonces hay que tener, bueno, de hecho cuando se identifica a una persona en un accidente aéreo, pues ¿qué queda en un accidente aéreo? El recuerdo, ¿no? Entonces a veces lo que logran encontrar es lo que hace que identificable a una persona. ¿Por qué? Porque ese pedazo de lo que quede contiene datos personales, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo qué es todo lo que tiene que ver con datos personales, ¿sí? Bueno. ¿Y por qué la importancia de saberlo y de protegerlo? Porque es nuestro derecho. Es un derecho que establece nuestra Constitución como un derecho humano a la vida privada, a la protección de la vida privada, a la privacidad. ¿Sale? Bueno, los sensibles. Los sensibles también tienen que ver con aspectos que vienen de allá, de lo íntimo. Por ejemplo, mi religión.
Habrá entornos donde decir mi religión no pasa nada, pero habrá otros donde sí es muy peligroso. Por un censo que se hizo en Europa, se detectó quiénes eran judíos. Y eso fue más fácil de ubicar. ¿Sí? Judíos. Ajá. El tema de mi preferencia política. Pues a lo mejor aquí yo sí puedo decir que soy de Morena, que soy del PRD, que soy del PRI, ¿no? Pero aquí no pasa nada, tal vez. Pero habrá otros países u otros lugares donde eso implique una persecución política. Y solamente tiene que ver con mi preferencia, con algo que yo aquí creo y expreso. ¿Sí? Estos son datos muy sensibles. Se piden muchas veces para ciertos trámites y ciertas gestiones, pero se deben de cuidar extremadamente. ¿Por qué? Porque lo que implican, pues, es información de las personas que pudiera también causarles un riesgo. Los datos sensibles son más allá del dato común. Es un dato que te pone en una situación todavía mucho más compleja de lo que pudiera darse el que se revele tu nombre, ¿sí? Por eso se les llama datos sensibles, porque implican un mayor cuidado, un tema de mucho más atención, ¿sí? Y esto les decía, hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿hasta aquí voy bien en la clasificación? Bueno, me regreso. Ay, ¿dónde estaba? Sí. Clasificar de esta manera los datos, primero saber que es un derecho que tenemos establecido en nuestra Constitución, que como derecho estamos obligados a saber cuidarlo y además a cuidar el de todos aquellos que acuden a nosotros cuando somos servidores públicos. Entender esto implica salvaguardar este derecho y no incurrir en violaciones a un derecho humano como servidores públicos, pero además también como individuos saber cómo reclamarlo. Entender el concepto nos ayuda a proporcionar en todos aquellos trámites y servicios que llevamos a cabo la información que se requiere. Ya no es tan fácil que en cualquier parte nos pidan hasta el acta de nacimiento del perro. Ahora la autoridad tiene obligación bajo este contexto de pedirnos todo aquello que realmente necesite para el trámite que corresponda, porque además esto va de la mano con un tema de transparencia. Entender esto, les decía, desde nuestro entorno como personas, hace que lo entendamos mejor en nuestro entorno como servidores públicos. A nosotros nos gustaría que en cualquier dependencia se diera nuestra información, nada más porque sí, ¿verdad que no? De la misma manera, nosotros no debemos proporcionar la de los demás, aun cuando estemos obligados a rendir cuentas y a dar información pública, ¿sí? Por eso es muy importante aprender estos dos temas. Ya les dieron plática de transparencia, ¿no? Donde les dijeron que toda la información es pública. Sí, la única restricción, aparte de la reserva, es la confidencialidad. Y la confidencialidad ahora tiene que ver con temas de datos personales. Eso tenemos que aprender a cuidarlo muy bien y ese es el motivo de las pláticas que llevamos a cabo en entidades como esta, ¿sí? Y además también para que la gente, cuando haga solicitudes de información, cuando participe como comités o como ciudadano, entienda de qué se trata, que la autoridad no es que le esté negando la información, sino que la está restringiendo por razones legales bajo contextos que les estoy platicando, ¿sí? Esa es la intención de saber cómo funciona esto, la clasificación que les puede ayudar muy bien a ustedes para no proporcionar información más allá de lo que se debe tanto dar como recibir, ¿sí? ¿Hasta aquí voy bien en resumen? Ok, la canción, por ahí me salí. Bueno, actualmente también en nuestro entorno, pues digamos ya social, el tema electrónico se ha vuelto de verdad una herramienta fascinante. A mí me encanta la tecnología. Yo soy partidaria del tema tecnológico. Para mí compartir información es, la verdad, un nuevo entorno social en el que nos estamos relacionando, ¿no? ¿Cuántos tienen aquí redes sociales? Facebook, WhatsApp. Todos, ¿no? ¿Usted no tiene? Sí. O díganme a ver quién no tiene. Por lo menos WhatsApp, ¿no? WhatsApp, dice mi mamá. El WhatsApp, ¿no? ¿Y qué compartimos ahí? Todo. Hasta ya me levanté, buenos días, buenas noches, que ya comieron, estoy comiéndome una carnita, ¿no? Eso es información de ustedes, ¿no?
y luego resulta que alguien se la compartió a otro, ¿no? ¿Cuántos van y se toman en el baño encuerados, ¿no? Y creen que si se lo pasaron a otro, ahí quedó. No, están muy equivocados. Quedó en la red, quedó en el cielo, en la nube, ¿no? O sea, y se cayó el que andaba ausente, ¿no? O sea, de ahí se sabe todo. Por eso es importante, yo soy partidaria de que estos temas los conozcamos para ser responsables de su manejo, no para tener miedo. A mí no me gusta la doctrina o la teoría del miedo, de que no des información porque las empresas te van a comprar y te van a vender y no sé qué rollo. No, no, no. Tenemos un entorno tecnológico actualmente en el que podemos ser libres de muchas maneras. No hay que perderlo, no hay que perder esa oportunidad de comunicarnos en este momento todos. En este momento todos en un WhatsApp pueden decir, esa señora está loca, ¿no? Sí, ya. Ya se comunicaron todos en una idea, en un planteamiento, en una forma de unirse y de trabajar, de hacer algo, una idea común, lo que ustedes quieran, pero siempre en un entorno en el que sepan proteger su información, que sepan y sean conscientes que quien maneje su información podrá hacer con ella muchísimas cosas. Por eso es importante que en este entorno y con esta herramienta aprendamos cuál es este concepto, qué implica y cómo debo cuidarlo. Cuando me uno a un tema que quiero, les decía, les piden luego información en cualquier red, quieren saber cómo se van a ver dentro de 20 años, ¿no? En Facebook dice, ¿quieres ver cómo te vas a ver dentro de 20 años? Y ahí le picas, ¿no? Y te pregunta, ¿quieres unirte con Facebook? Y tú le pones sí, porque ya no te acuerdas de otra cosa, ¿no? Y le pones sí. Bueno, pues ahí están pasándole a esa empresa encargada de hacer esos memes, encargada de hacer toda esa información, ustedes le están pasando su información. Y esa información genera perfiles de gustos, de preferencias, que son ¿qué? Datos personales que estaban allá en lo íntimo, pasaron a lo privado y se hicieron públicos. Claro que al momento que la empresa los toma o quien los procese los toma, igual solamente toma el perfil de lo que ustedes prefieren. Por eso, actualmente muchas empresas se han dedicado a recabar esa información. Esa información de ustedes cuesta, y cuesta mucho dinero, porque perfila sus preferencias. ¿No se han dado cuenta que también les llega de repente información relacionada? Si a mí me gusta entrar a páginas de ropa, me llega un montón de páginas de ropa, ¿no? Si a ustedes les gusta ir a restaurantes, ¿no? Y ponen, estuve en tal, fui a tal, no sé qué, y les empieza a llegar, ¿no? Cosméticos, uñas, muchachas, ¿no? Yo un día acepté a un sobrino lejano, como ni lo veo, y dije, bueno, pues siquiera lo veo en Facebook, ¿no? Lo acepto y me empiezan a llegar un montón de fotos de viejas encueradas, ¿no? Ay, perdón, de muchachas desnudas, ¿no? Yo dije, bueno, ¿y esto por qué? ¿No? Y entonces resulta que decía, ¿tienes un amigo en común? Y abro el amigo en común y era este. No, pues ya lo borré, ¿no? Dije, yo no quiero saber nada de eso, ¿no? Bueno, pues todo esto, para que se den una idea, se toma nuestra gran cantidad de datos personales que colocamos ahí y se perfilan. Y por eso nos van encasillando o encajonando y van tomando nuestra información que necesitan. Esto se hace con fines comerciales, es un negocio a nivel mundial. No por nada empresas como estas que se dedican a recabar esta información tienen y cotizan en la bolsa en altos estándares. Son de las empresas, actualmente las empresas que mayor inversión o valor comercial tienen en el mundo son estas empresas. La propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, Google, Microsoft, todos ellos. Y lo que hacen es recabar nuestra información. Decía por ahí alguien que escuché en una conferencia, nosotros no somos el usuario, somos el producto, ¿sí? Ustedes son la mercancía con sus datos personales. No está mal, les reitero, no está mal usar esto. Yo soy partidaria de hacerlo, pero aprender a hacerlo en un entorno responsable. Saber y estar consciente de lo que estoy proporcionando y lo que implica. Porque esto implica inclusive perfilar hasta nuestras preferencias políticas. Y se sabe, por ahí tuvo problemas una empresa que se llama, Cambridge Analytica,
No sé si oyeron hablar de ese chisme, ¿no? Pero bueno, esta empresa tuvo que ver con información que perfilaba preferencias políticas e incidió en temas de votación, ¿no es cierto? En temas electorales. Esto tenía que ver con uno de los datos que les dije que era sensible, que era su preferencia, ¿qué? Política. ¿Ya se fijaron? Y a veces puede ser que no se den cuenta que lo están haciendo, pero lo hacen o lo hacemos de manera inconsciente con un like, ¿ajá?, con un replicar y con una serie de cosas. Usemos todo esto, pero sepamos cómo se usa y seamos conscientes de ese uso y del potencial que tiene. De verdad que tenemos ahora una herramienta muy importante, reitero, a mí me encanta este tema, porque esta herramienta nos permite ser libres, expresar lo que queremos, pero también hay que expresarlo de manera responsable, ¿sí? Es el mejor instrumento que hay para ejercer ahorita nuestra libertad de expresión. ¿Cuántos no decimos ya lo que no nos gusta en Twitter? ¿No? Twitter ya se convirtió en excelencia el muro de los trancazos, ¿no? O sea, alguien pone algo ahí y pum, pum, todo el mundo lo golpea. Está bien, todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente y a ponerlo donde considere, pero con responsabilidad. Yo no soy partidaria de los anónimos, ni me gustan las solicitudes de información anónimas, ni me gusta también los que en una apariencia anónima empiezan a atacar, porque eso me parece cobarde. En un ambiente de libertad de expresión y de saber cuidar todo esto, debemos ser también alguien que dé la cara y que sepa afrontar las consecuencias, porque también sabe cuidar ¿qué? Su información y sus datos personales. De eso se trata esto. Y les reitero, yo soy partidaria de que todo esto se conozca, de que todo esto se use. Hay por ahí unos libros que después les dejo el dato si alguien quiere leerlos, ¿no?, que nos hablan precisamente de este potencial que tienen las redes sociales, de este potencial que tiene ahora el uso de mecanismos electrónicos. Hasta inclusive gobierno lo está haciendo ya. Gobierno está tratando de migrar todas sus plataformas de trámites y servicios a trámites electrónicos para poder procesar mejor nuestra información, poder interoperar y poder hacer gestiones mucho más prácticas para todos nosotros. En este entorno hay que aprender a cuidar nuestros datos y hay que aprender a cuidar los de todas esas personas que a veces con un clic se pueden ir, se pueden perder y se pueden borrar. Un ejemplo, teníamos una plataforma, según se estaba migrando una plataforma de todos los DRO, son los directores responsables de obra, y resulta que cuando el sismo, pues se cayó la plataforma. Ahí había una gran cantidad de datos personales de todos aquellos responsables de las obras y de los edificios, de la construcción de los edificios que se cayeron. Esa era información muy importante, no solo de las personas, sino también por el efecto público que tenía. Hay que aprender que ahora la tecnología es muy buena para muchas cosas, pero también ayuda a otras. Y eso, como servidores públicos, también debemos ser muy conscientes de esa situación, ¿sí? De que con un clic puede desaparecer un universo de información. Y hay que tener mucho cuidado en ese manejo, ¿no? Igual, con un clic, nuestra información puede ir ahorita hasta Timbuktu, ¿no? Alguien puede haberme tomado una foto y ya la compartió. Y se va compartiendo y va por todas partes. Y yo ni me enteré que mi imagen, que es mi dato personal, anda por todas partes, ¿no? Bueno, así de fácil es todo esto, pero hay que aprender a cuidarlo. Y una de las cosas, ya para ir cerrando, no sé cuánto tiempo me queda por ahí. No porque tenga prisa, sino porque gracias. Sí, ahí. Ya para ir cerrando, una de las cosas importantes que hay que hacer, les decía, hay que cuidar nuestra conducta, aprender a usar, saber primero qué son los datos y aprender a usarlos, a clasificarlos, a entender cómo funcionan todos los principios que establece la ley al respecto, pues nos ayuda a cuidarlos y a cuidarlos de los demás. ¿Por qué? Porque también los demás tienen ese derecho a esa privacidad, ¿sí? Yo sé que a todos nos encanta el chisme, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado cuando andamos chismeando y sobre todo en redes sociales, la vida de otras personas, ¿no? Mucho cuidado. ¿Qué debemos publicar? Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Qué debemos decir? ¿Qué debemos dar en cualquier trámite? ¿Qué debemos generar de información de nosotros
para que realmente sirva para los fines que queremos, ¿sí? Si queremos socializar y queremos poner todo de nosotros en un portal, hagámoslo, pero seamos responsables de eso y sepamos las implicaciones que esto tiene. Bueno, leamos. Hay que leer todo lo que nos pone, los avisos de privacidad, todas las partes, un montón de letritas que ponen ahí, que nunca nos tomamos la molestia de leer. ¿Cuántos de aquí han leído algún aviso de privacidad que aparezca en cualquier trámite que han realizado? O ni siquiera ya les cuento los de los teléfonos. ¿Verdad que no? Yo sí, pero porque a eso me dedico. Entonces tengo que leerlos para saber qué dicen, ¿no? Porque si no, pues cómo vengo a platicarles a ustedes de qué se trata este chisme, ¿no? O sea, tengo que leer esta información pues para saber qué es lo que va a implicar. Porque muchas veces esos avisos de privacidad nos dicen que la persona que está recabando nuestra información o que el ente o la entidad que está recabando nuestra información la va a transmitir a otros, la va a compartir con otros para fines comerciales, para fines de publicidad, para los fines que quieran. Y nosotros, como le damos a aceptar sin leer, pues ya dimos nuestro consentimiento para que eso suceda. Aquí hay un principio muy importante del tema de protección de datos, sin perjuicio de que más a fondo lean la ley y vean cuáles son los demás. El principio más importante en la protección de datos personales es el consentimiento. Como esta es su información, si ustedes no consienten que se comparta o que se dé, nadie puede hacerlo. Y si lo hace, está vulnerando su derecho a esa vida privada y a esa privacidad. Y también hay que aprender a defenderlo. Hay dos maneras. Si es en gobierno, se hacen denuncias ante el INE. Y si es entre particulares, se hacen denuncias ante el INAI. ¿Conocen el INAI? Es el órgano nacional de acceso a la información, ¿sí? Ahí pueden hacer sus reclamaciones. Lean este tema, les decía, sus avisos de privacidad, todos los contratos que firmen, léanlos. Tómense un minutito. Ese minutito les va a ayudar a proteger su vida privada y a quitarles muchos dolores de cabeza. Aprendan a ejercer sus derechos ARCO. ¿Saben qué son los derechos ARCO? Se llaman ARCO por las siglas. Es acceso, rectificación, cancelación y oposición. Como es su información, aunque se la proporcionen al gobierno, no es del gobierno, ¿eh? El gobierno la procesa y la trata para los fines que ya les conté, ¿no? Pero no es suya, es de ustedes. Resulta que ustedes pueden acceder a ella en cualquier momento. Antes no nos daban, por ejemplo, acceso a nuestro expediente de salud, ¿se acuerdan? Ahora sí, porque ¿de quién es? ¿Y qué son datos qué? Y además son qué? Sensibles, ¿no? Son de salud, ¿no? Bueno. Ustedes pueden acceder a toda la información que quieran. Si es académica, a su información académica. Si es bancaria, a su información bancaria. En fin. Bueno, eso es acceso. Rectificación es que si ustedes detectan un detalle que no corresponde con la información que dieron, pueden hacer el trámite respectivo ante una plataforma que se llama Infomex para rectificar su información, ¿sí? Si es en gobierno, procede con nosotros. Si es entre particulares, procede directamente con el particular y si no les hacen caso, con el INAI, ¿sí? Bueno, pueden hacer esta rectificación, que no procede en todos los casos, ¿sí? Porque a veces en el acta de nacimiento dice yo me llamo Viviana con B grande y quisiera llamarme Viviana con B chica, y eso no es posible porque sí me llamo con B grande, ¿no? Y si no sería otra persona. A veces una letrita es un cambio de una persona o una afiliación y eso no puede hacerse. Hay otros trámites también para hacer ese tipo de cosas. Pero si es algo muy sencillo, ¿no? Sí se puede rectificar. Acceso, rectificación. Cancelación es cuando un dato ya no es útil para cierto trámite que yo di y pido que se cancele, que ya no lo use porque pues ya se agotó el trámite, ¿sí? O la oposición, yo me opongo a que determinado ente o persona esté usando mi información, ¿no? En el caso de gobierno, si está utilizando, por ejemplo, mi nombre para determinadas bases porque yo aparecí en un programa social pero ahora me están poniendo en otro y yo no quise entrar a ese, me opongo porque de entrada ni estoy en ese programa y mi nombre no quiero que aparezca en esa lista, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos así a grandes rasgos. Pero esos son los 4 ejercicios para saber defender nuestros derechos que se llaman ¿qué? Derechos ARCO, ¿sí? Acceso. Otra vez.
y oposición, así como en la primaria. ¿Por qué? Porque si no después preguntan, oiga, ¿qué me dijo que tenía que hacer? ¿No? Pues ya se los dije y no vuelvo, como la maestra, ¿verdad? No vuelvo a decir. No, sí. Otra vez, ¿cuál? Y lo pueden hacer valer si es en gobierno, ¿con quién? Con el Info. Si es gobierno de la ciudad, con el Info. Si es gobierno federal, con el INAI. ¿Sí? Y si es entre particulares, solo con el INAI, porque es el que tiene competencia nacional con ese tema. ¿Sí? Bueno. ¿Qué otra cosa les platico? Ya les platiqué los derechos ARCO y las facultades que tiene. Y en eso precisamente termino, con las facultades que tiene el INAI para resolver este tema. Primero que nada, es el que, junto con el Sistema Nacional de Transparencia, emite una serie de lineamientos y normatividad que le dice a las autoridades y a las empresas cómo cuidar esos datos personales que son de ustedes. Pero también da los procedimientos para que ustedes puedan acudir a defender sus derechos ante estas autoridades que les menciono. El INAI tiene un ámbito de competencia nacional, es el Instituto Nacional, al respecto. Y tiene esa competencia respecto de particulares porque los gobiernos tenemos ámbitos de competencia local, ¿no? Tenemos ámbito municipal, estatal y federal, ¿no? En la federación encuadra todo lo que es los poderes de la Unión, el Ejecutivo Federal, es el ámbito que agrupa, pues, a todo el gobierno federal. Nosotros somos gobierno local, también tenemos un ámbito de aplicación, ¿solo dónde? En el DF. ¿Sí? El ámbito federal tiene en toda la República, el ámbito estatal solamente en el estado que corresponde, ¿no? Bueno. Gobierno tiene que regularse por cada ámbito de donde se encuentre ubicado territorialmente. Si somos gobierno del estado, solo vamos a tener competencia aquí en la Ciudad de México. Si somos gobierno federal, tenemos competencia en todo el ámbito nacional. ¿Sí? Bueno. El INAI tiene esa competencia, pero a su vez tiene competencia nacional para conocer del tema en tratándose de empresas. Cuando es gobierno, obedece, les decía, un ámbito territorial demarcado por la ley. El ámbito de las empresas es en todo el país e inclusive trasciende el ámbito de las empresas. Hay empresas transnacionales, en este marco de globalización, pues ya ese entorno traspasa, ¿no? Por eso el INAI tiene esa competencia respecto de todo el territorio nacional y abarca autoridades locales, estatales y hasta municipales, cuando interactúan con este tipo de ámbito, ¿sí? A grandes rasgos, así se los platico porque es mucho más largo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, son las autoridades a las que hay que acudir para atender estos temas. ¿Qué otra cosa les iba a platicar? En el tema de supervisión y vigilancia, somos también las autoridades encargadas de revisar que se cumpla toda esta información, con todo el tratamiento de esta información. En el caso federal ya les expliqué, en el caso nacional es el Instituto Nacional, que es el INAI, y en el caso de los estados hay organismos como nosotros, como el Info, que se encargan por cada estado de vigilar que el gobierno local cumpla con todo este esquema de protección de datos personales a nivel estatal, ¿sí? Ese sería el ámbito. Y luego, si no cumplimos como autoridades, tenemos varios mecanismos. Uno de defensa, que sería a través de un medio de impugnación. Si la autoridad no cumple con respetarles a ustedes estos derechos, ustedes tienen la posibilidad de irse a una denuncia o hacer valer, al ejercer sus derechos ARCO, hacer valer un recurso que se llama de revisión. Ese recurso, si se resuelve por nosotros, y si no les satisface, ustedes pueden irse a 2 vías, al amparo o al propio INAI a un recurso de inconformidad. Estos son mecanismos de defensa de estos derechos. Les hablé hace ratito de los derechos ARCO, que es un mecanismo de ejercicio, ¿sí? Y estos mecanismos son de defensa. Si no les hacen caso acá, tienen estos, ¿sí? Para defenderse. Bueno. También tenemos, les decía, el amparo o el recurso de inconformidad. Y también la denuncia. Ustedes pueden denunciar directamente, les decía, en el caso de las empresas o de las autoridades federales, ante el INAI, a estos entes, o en el gobierno local de denunciar ante nosotros el Info al gobierno respectivo, ¿sí? En el caso de la alcaldía, si alguno de ustedes tuviera alguna denuncia por violación a datos personales, acude al Info, ¿sí? A presentar una denuncia.
Si alguno de nosotros como autoridad, en ese cumplimiento que tenemos de observar la ley, no lo hacemos, y ya sea por una denuncia, por un recurso o por cualquier otro mecanismo que se detecte, incurrimos en violación a esta ley, hay un capítulo en la ley respectiva de responsabilidades. Los servidores públicos somos responsables administrativamente de las faltas en las que incurramos por violar datos personales. También, si llegamos a causar un daño a la persona, porque al dar su información, que ya les puse varios ejemplos, al dar su información la persona recibe un daño moral, existe la vía civil para reclamar también por esa afectación. Pero además, si en el ejercicio de ese cargo o comisión que tenemos, también causamos un daño que configure un delito, también tenemos responsabilidad penal. Ejemplo, se pierde una base de datos de toda, ¿cómo se llama? El padrón electoral. ¿Sí? Esta es información que solamente detentan determinadas personas para los fines que corresponden. Se comparte, por ejemplo, entre los partidos políticos. Los partidos políticos también son sujetos obligados. ¿Sí? Se comparte esta información y por ahí se perdió, o por ahí alguien vendió la base de datos al mercado negro. Si se detecta quién fue la persona, ¿qué pasaría ahí? ¿Hay un delito? Solo por vender o por un clic haber compartido esa base de datos. ¿Sí? Entonces todo esto a nosotros es bueno que lo sepamos como ciudadanos, pero les decía también como servidores públicos, todo esto genera, independientemente de una violación a un derecho humano que es fundamental, aquí en nuestra ciudad también tenemos el derecho a la buena administración. Como servidores públicos, si no cumplimos con administrar y tratar adecuadamente toda esta información, incurrimos en este tema. No estamos llevando a cabo la salvaguarda de este derecho a la buena administración, pero más allá, estamos violentando la vida privada de las personas y estamos incurriendo en una serie de responsabilidades que se sancionan, ¿sí? Que pasan, se da vista a los órganos internos de control y se sancionan de acuerdo al capítulo de faltas que tiene la propia ley. Si ustedes lo revisan, se dan cuenta que todo lo que les acabo de contar, si no se cumple, es sancionable. Entonces, hay que aprender, les decía en un principio, y con esto cierro, a cuidar nuestra información, porque es nuestra vida privada, por la trascendencia que tiene todo lo que nosotros somos como datos, todo. ¿Sí? Hay que aprender a cuidarlo. Pero no es un tema de miedo, aprendemos a cuidarlo porque somos ciudadanos ya responsables de lo que estamos haciendo. Como ciudadanos responsables también conocemos cómo debe conducirse la autoridad y como autoridades también conocemos cómo debemos conducirnos respecto de los datos de todos los demás, porque de esa manera nos gustaría que cuidaran también los nuestros, ¿o no? No nos gustaría que nuestra información anduviera por aquí y por allá. Es más, no nos gusta que si una foto que yo le compartí a alguien por amor la ande regando por todos lados, ¿no? Cuando ya no me quiere, pues tampoco me gusta otras actitudes u otras conductas que se tengan las autoridades cuando yo fui a dejar mi información para ciertos fines. ¿Sí? Entonces, aprender todo esto nos ayuda a conocer y nos implica el saber cómo es, a qué se refiere la protección de datos personales y por qué es tan importante en un entorno como el actual cuidarlo y conocerlo. Eso sería lo que yo les platiqué a grandes rasgos, de manera tan atropellada y con ejemplos lo más fáciles que pude de cómo funciona este tema, ¿no? Si alguno de ustedes quisiera alguna plática más a profundidad, pues en el Info damos muchos cursos muy profundos. A ver, no le di la palabra porque me quise seguir de lleno, si no me atoró, pero a ver, si ahorita que ya, con esto concluyo, ¿sí? ¿Alguna duda, algún tema? ¿No? Bueno, por allá había una manita levantada para una duda. Sí, claro, y lo puedes hacer valer ante el INAI, porque si tú le diste a la compañía que tiene tus datos, nada más tus datos para ese efecto, de que los procese para contratar una línea, y los están dando para otros fines que tú no autorizaste, lo puedes reclamar ante el INAI. ¿Sí? Eso es bueno. Que les hagan para venderles un panteón, ¿no? O sea, yo decía, bueno, ¿qué estaré publicando que la gente piensa que ya me voy a morir, ¿no?
porque me hablaban seguido para ofrecerme, ¿no? Servicios funerarios. Y yo dije, pues, ¿cómo por qué, no? Que ya vuelva muerto, ¿qué? ¿No? Pero eso pasa, ¿no? Entonces, ¿no? No es precisamente porque se va a morir la persona. No, ya lo sé. Es precisamente para que los mexicanos, los ciudadanos, prevengamos cuando nos llega a pasar ese asunto y no estamos previstos y tenemos que desembolsar un dinero que a la vez no se tiene. Sí, así lo entiendo, así lo entiendo. Es un tema de prevención, que de hecho no necesitamos que nadie nos hable para hacerlo. Nosotros sabemos que tarde o temprano lo más seguro que tenemos es la muerte. Entonces debemos prever aquellas circunstancias exactas. Lo que sucede aquí, y por eso lo saco a colación, es que muchas veces damos nuestra información y esa información sin nuestro consentimiento se comparte para otros fines. Y entonces nos empiezan a llamar servicios y cosas que nosotros no requerimos, ¿no? Entonces, esa es la parte que viene a colación por el tema, pero lo que usted dice, estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo saber qué, digamos, qué empresa o qué institución comparte los datos? Es buena pregunta, ¿cómo saberlo? Pues de entrada con los servicios que te van ofreciendo, ¿no? Pues así como comentaba el compañero, realmente llaman de Movistar, llaman de Telcel, llaman de tarjeta de crédito y no saben ni de dónde se van. Bueno, tú tienes un contrato, ¿no? Para todos esos servicios que has realizado tienes un contrato. Lo importante es leerlo, les decía hace rato, hay que leer la contratación y ya casi en todas partes nos ponen una hoja de si estamos de acuerdo en compartir nuestra información. Ahí es donde expresas tu consentimiento de si estás de acuerdo o no. Te recomiendo revisar los servicios que tengas de aquí en adelante para que puedas modificar esas condiciones. A veces no nos dan mucha opción, porque son contratos de adhesión que o los firmas, si no, no te dan el servicio, ¿no? Pero también existe Profeco para a veces cuando también hay un tema ahí engañoso, pues poder presentar una denuncia, ¿no? Entonces ese sería otro tema, ¿no? Pero ¿cómo hacerle? Pues cuidando, ¿no? Revisando bien todo lo que publicamos, checando bien todo lo que ponemos. O sea, yo no les digo que no se diviertan, ojo, o sea, no, sí, diviértanse, les reitero, las redes sociales para mí son geniales, a mí me encantan, insisto, es un tema de libertad, ¿sí? Yo siento que ahora podemos expresarnos a través de estos mecanismos de muchas formas, pero hay que ser conscientes que atrás de esto hay entidades muy poderosas que están haciendo con nuestra información una gran cantidad de negocios o destinándola a otros fines, que no son los que nosotros vimos. Por eso, cuando, inclusive para hacer un meme, hay una parte donde te dice que si quieres saber con quién más vas a compartir o qué es lo que vas a compartir, métete esa flechita. Y en esa flechita dice, a ver, lo único que quiero compartir es mi cara porque quiero que me hagan el meme, punto. No quiero compartir mis contactos, no quiero compartir esto, no quiero... Porque luego compartimos también la vida de todos los demás, nada más con darle un clic. Ya estamos compartiendo contactos, ya estamos compartiendo álbum de fotos, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado. Lean todos y cada uno, aunque se tarden tantito, pero eso los hace responsables del manejo de su información. Y eso es lo que queríamos platicarles, ¿no? Que se sigan divirtiendo con todo esto, que lo sigan utilizando, que sepan cómo hacerlo valer ante gobierno, que sepan también que gobierno tenemos obligación de cuidar esta información y de no andarla divulgando para ningún otro fin, porque el gobierno también lo puede hacer, así como las empresas comerciales lo hacen para divulgar temas de preferencias y perfiles, pues también gobierno lo puede utilizar para divulgar preferencias políticas, ideológicas o muchas otras cosas, y eso tampoco está permitido para el gobierno, ¿sí? Pues hay que tener mucho cuidado, porque en este entorno ahora tenemos que ser ciudadanos muy responsables. Es nuestra vida. Lo que está ahí, les enseñé desde un principio, es aquí y es acá. ¿Y qué es? Es nuestra vida e inclusive lo que hay más allá de nuestra vida. Cuando morimos, también dejamos una secuela de datos personales que alguien tiene que cuidar. Y ojo, también no tenemos pensado morirnos, pero luego cuando las personas fallecen, las cuentas de redes quedan abiertas. Ya inclusive patrimonialmente ya se considera como un dato el de las cuentas. Dejarle a alguien la encomienda de que pues la cierre, ¿no? Porque si no luego ahí te andan publicando. A mí me llegó el otro día un mensaje de alguien, ¿no? Que ya murió. Y yo dije, ay, en la torre, ¿cómo publicó? No, fue su hija
su hija publicó ahí que iba a haber una misa en conmemoración. Pero susto que nos dio a todos, ¿no? O sea, entonces, bueno, ese es el tema. Espero les haya sido grato a la plática. Así les decía, es un tema muy, muy amplio, pero traté de abarcar los aspectos más fundamentales de las leyes al respecto y la idea básica de esto, que ustedes aprendan a cuidar su información y que sepan que existe la obligación del gobierno y de todas las entidades comerciales de cuidarlo. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues quiero agradecer la asistencia de ustedes. Veo varias caras que son enlaces de distintas unidades administrativas. Es muy importante que comencemos a empaparnos un poco más con estos temas, porque como bien lo decía la comisionada, solo si estamos sensibilizados con la importancia del tratamiento de los datos personales, podremos tener esa sensibilización para tratar los datos personales como servidores públicos, por ejemplo, el área de recursos humanos, que es un área que está constantemente tratando muchos datos personales de servidores públicos, pero que también tiene que tener ese cuidado en saber qué tenemos que publicar o no, por ejemplo, en el tema de obligaciones de transparencia o al momento en que nosotros atendemos una solicitud de información, tenemos que tener este cuidado y también seguir comprometidos y trabajando con la elaboración de los avisos de privacidad y los documentos de seguridad, donde tenemos que establecer justo estas medidas, tanto físicas como pues digitales, electrónicas, para el tratamiento de los datos personales. Entonces, aprovechen todas las capacitaciones que hay en esta jornada, ya lo decía ayer el alcalde y los comisionados que nos acompañaron en la inauguración. Está diseñada justo para ustedes, para sensibilizarlos y también para que conozcan los derechos como en el ámbito privado a los que tienen acceso. Gracias. Muchas gracias a todos. Yo tengo que irme.